Capítulo 10. En la enfermería de la UA, Asia estaba sentada en su escritorio, con el asiento girado para que los cálidos rayos rojizos y dorados del sol poniente le ofrecieran sus últimos resquicios de calor en la espalda. La sala estaba en silencio, salvo por el suave zumbido apagado que se le escapaba y el suave golpeteo en la tableta que tenía en las manos mientras la revisaba. Por lo que podía ver, todo estaba listo para el festival deportivo. La universidad, como era de esperar, contaba con una enfermería con todo el equipo necesario para tratar cualquier lesión, desde dolores de cabeza hasta cortes y contusiones menores, e incluso cualquier cirugía mayor. Lo único que faltaba era entregar ciertos suministros que debían refrigerarse la noche anterior, así como otros artículos que caducaban rápidamente. Distraídamente, la diabólica monja fijó brevemente su atención en el escritorio donde una ordenada pila de historiales médicos pertenecientes a algunos estudiantes yacía intacta. Estudiantes que, por una razón u otra, parecían encontrarse en su oficina con más frecuencia que otros, con notas adhesivas pegadas en cada uno. Si bien la mayoría pensaba que el trabajo de la enfermera de la UA era simplemente curar a sus estudiantes, lo cual era cierto, había otra parte clave. Recomendar la expulsión de ciertos estudiantes del programa de héroes cuando su salud y bienestar se convertían en un problema. Ver la pila hizo que la aparentemente joven mujer frunciera el ceño, pues le rompía el corazón hacer algo así. Después de todo, la UA era un lugar donde los jóvenes héroes en formación podían trabajar para mejorar sus donaciones y controlarlas mejor para salvar a otros. Era normal que se lastimaran, y con una donación como la suya, Asia podía curar cualquier herida, mientras que Recovery Girl sin duda había hecho su buena dosis de milagros. Pero, al mismo tiempo, Asia sabía que esto era algo que tenía que hacerse. El director Nesu era del tipo que permitiría la entrada a cualquier estudiante a la escuela siempre que aprobara, sin importar los efectos negativos que sus donaciones pudieran tener. Algo que tocó la fibra sensible de cierta profesora privada de sueño. Sin embargo, eso no significaba que fueran libres de ponerse en peligro sin cesar. Ya sea por sus donaciones o simplemente poniéndose en peligro imprudentemente bajo la creencia de que se curarían pase lo que pasara. Después de todo, ¿qué sucedería una vez que estos estudiantes dejaran la UA y ya no tuvieran el beneficio de sus talentos curativos? Como tal, ahora era el deber de Asia, como lo había sido de Recovery Girl antes que ella, observar a los estudiantes que llegaban a la enfermería. ¿Con qué frecuencia llegaban con las mismas lesiones? Si su don estaba causando problemas graves. Si actuaban como si sus lesiones no fueran gran cosa, algo que se pudiera ignorar. Un expediente perteneciente a una de esas estudiantes se encontraba en la cima de la pila sobre su escritorio. Esta estudiante era de primer año, perteneciente a la clase 1A, y su don tenía una extraña reacción que dañaba su cuerpo al usarse repetidamente. Lo extraño era que, antes de llegar a esta escuela, esta estudiante nunca había mostrado señales de este esfuerzo secundario ni de la superfuerza que mostraba. Afortunadamente, la prueba de drogas que había insistido en hacerle cuando comenzó su primer día buscando Trigger y otras drogas similares para mejorar el rendimiento había dado negativo. Además, la estudiante había expresado su irritación por su constante necesidad de curarse tan a menudo y parecía centrada en mejorar. Debido a estos factores, esta estudiante no sería despedida después del festival deportivo. Al menos, no por su parte. Aún así, aunque estaba completamente dispuesta a ayudar a sanar por completo a este estudiante mientras se esforzaba al máximo por dominar este nuevo aspecto del don, su capacidad de acción era limitada y no podía hacer mucho por mucho tiempo. Bueno, la curación crepuscular siempre curaba las heridas como nuevas. Pero ¿qué pasaría cuando ella no estuviera? Las prácticas estaban a la vuelta de la esquina y Asia no podría dejarlo todo solo para ir a curarlos. También le preocupaba lo que le sucedería al estudiante una vez que terminara la escuela. Así que, aunque lo felicitaba por todo el esfuerzo que estaba dedicando a dominar su don, tarde o temprano su trabajo la obligaría a tomar una decisión difícil. Tenía una reunión con Nesu a finales de cada mes para repasar sus observaciones y sugerencias sobre cada uno de los estudiantes. Aunque deseaba con todo su corazón dedicarles todo el tiempo del mundo, sabía que para los humanos normales eso era simplemente imposible.
Si este estudiante no resolvía algo para mediados de año, sugeriría su cambio de curso. Sí, les haría daño. Pero Asia preferiría que comenzaran a buscar otras trayectorias profesionales antes que continuar con esta más temprano que tarde. Entonces, si tuviera que hacer la misma recomendación para el mismo estudiante al final del año, bueno, ella misma armaría un pequeño escándalo para asegurarse de que eso sucediera. Entonces, justo cuando volvía a concentrarse en su tableta, la puerta de la enfermería se abrió tan de repente y con tanta fuerza que la monja enfermera saltó de su asiento con un chillido. Al levantar la vista, abrió los ojos de par en par ante una visión muy extraña. De pie en la puerta estaba Izuku Midoriya, vestido con su uniforme de gimnasia. El adolescente de pelo verde jadeaba con dificultad mientras cargaba a Toga en brazos. La joven rubia estaba desmayada, con la cara roja de sangre goteando de su rostro y en el suelo. ¿Qué demo? Empezó Asia, pero fue interrumpida cuando Izuku entró rápidamente a la habitación luciendo listo para llorar. Lo siento mucho, empezó presa del pánico, sentando a su nueva compañera vampírica en una de las camas. Estábamos, y entonces ella, cruzando rápidamente la habitación, Asia se acercó al adolescente, que miraba entre ella y Miko con tanta rapidez que le sorprendió que no se mareara. El sudor le corría por la frente mientras hablaba entre jadeos. Midoriya, cálmate, dijo Asia con dulzura. Esperó un momento, indicándole que trajera agua de una jarra cercana en la mesita de noche. Mientras lo hacía con manos temblorosas, Asia se acercó para tomarle el pulso a la chica. Ahora, cuando estés listo, por favor, cuéntame qué pasó. Se giró justo a tiempo para ver que Midoriya acababa de beberse un vaso grande de agua, jadeando al terminar. Vale, dijo. Bueno, estábamos con el señor Kendo en el gimnasio Mega Y. Incógnita, Izuku observaba desde la banda del gimnasio Mega, uno de los gimnasios más raros de la escuela. La planta principal del gimnasio estaba compuesta por 4 partes, cada una con un círculo muy enmarañado en el centro de unos 40 metros de diámetro. Aunque parecían el tipo de acolchado normal que se puede encontrar en la mayoría de las escuelas, parecían estar hechos de un material superabsorbente. Pero eso no era lo que era tan raro y, honestamente, espeluznante de este gimnasio. Era lo que estaba alineado contra las paredes. Innumerables tubos estaban colocados uno tras otro con solo un teclado separándolos. Dentro de cada uno de ellos había un tipo diferente de robot que avergonzaba a los del examen de admisión. Los primeros parecían esos viejos juguetes de boxeo pre-Kirk hechos realidad, con una armadura más gruesa. Luego había otros más complejos que portaban armas. Había uno que tenía 6 brazos, cada uno con una espada afilada a la perfección. Pero luego estaban los que parecían humanos. Como si Izuku pensara por un momento que la escuela había secuestrado gente y la había metido en esos tubos porque así de realistas parecían. Es más, muchas eran mujeres a las que el creador había decidido dotar de rasgos atractivos y ropa ajustada. Claro que había algunos chicos, pero la cantidad era obviamente desproporcionada. Y algunos iban vestidos con muy poca ropa, y los 2 últimos eran los peores. Una era una mujer cuyo atuendo la hacía parecer trabajadora de un club de striptease, mientras que la otra era una mujer vestida solo con lencería. Shinzo, que estaba sentado al lado de Izuku, también había notado esto. La mirada del adolescente de cabello púrpura cuando vio por primera vez a los robots reflejó a sus amigos. Sorpresa mezclada con un rubor antes de darse la vuelta rápidamente. Ahora la pareja permanecía rígida, con gotas de sudor formándose en sus frentes, mientras se obligaban a observar lo que sucedía en medio de uno de los anillos. Y no se detuvieron en los numerosos robots con aspecto femenino que había detrás. De pie en medio del círculo estaba el señor Kendo, aparentemente solo. Tenía los brazos extendidos, casi como si estuviera listo para agarrar algo, pero se contuvo con los pies separados. Durante un largo rato, permaneció allí, dando la impresión a cualquier transeúnte que entrara de repente de que el hombre simplemente se había distraído y miraba al vacío. Sin embargo, ambos chicos sabían que no era así. Entonces, el señor Kendo giró repentina y rápidamente. Extendiendo una mano, pareció sacar a Toga del aire antes de lanzarla a un lado como si fuera una muñeca de trapo.
La chica vampírica, vestida con el mismo uniforme azul de gimnasia que los dos chicos, aterrizó con un golpe sordo antes de ponerse de pie de un salto. Muy bien, señorita, dijo el señor Kendo mientras abandonaba su postura de combate. Volviéndose hacia la chica, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y una sonrisa. Creo que tengo lo que busca. Mientras Toga inclinaba la cabeza ligeramente con una expresión curiosa, Izuku simplemente sonrió. Fue una decisión inteligente llamar a este hombre, comentó Albion, usando de nuevo el tono que Izuku ya asociaba con asentir. Si Toga quiere triunfar en el curso de héroe, necesitará un estilo de lucha por si llega el momento de descartar las armas. Lo mismo ocurre con ese chico Shinzo. Esto los beneficiará enormemente a ambos. Lo sé, respondió Izuku. Me alegra que el señor Kendo haya aceptado hacer esto. Mientras pensaba esto, el adolescente recordó cómo había sucedido todo. Con todo el entrenamiento para el festival deportivo, Izuku había notado que sus dos nuevos amigos necesitaban ayuda adicional. Si bien Toga era rápida, ágil y sigilosa, sentía que esto solo la llevaría hasta cierto punto. Especialmente cuando no tenía una de sus armas de entrenamiento. En cuanto a Shinzo, el chico solo necesitaba saber pelear. Izuku estaba haciendo todo lo posible por enseñarle, pero había un mundo de diferencia entre alguien como él, que todavía era algo así como un novato, y un verdadero maestro. Algo que Izuku fue lo suficientemente humilde como para admitir no solo a sí mismo, sino también a Shinzo. Entonces, ¿por qué no preguntarle al hombre que le había enseñado? El maestro que conocía más estilos de lucha que nadie que él conociera. Solo había un pequeño problema. Toga no podía salir de la escuela por ahora. Al parecer, aún había algunos detalles que pulir en su acuerdo, así que hasta que comenzara sus prácticas, la bebedora de sangre se vio obligada a permanecer en el campus. Izuku había hablado con su profesor de artes marciales sobre esto, preguntándole si le parecía bien dar una clase especial a sus amigos. Curiosamente, el hombre accedió sin mucha convicción. O bien esperaba conseguir más estudiantes una vez que terminara el festival deportivo o simplemente estaba muy aburrido ese día. Bueno, comenzó la voz del señor Kendo, un sonido que sacó a Izuku de sus pensamientos. Observó cómo el hombre más alto se giraba para encarar a Toga. Creo que tengo el estilo de lucha perfecto para ti. Observa con atención. Dicho esto, el hombre adoptó una pose extraña que Izuku nunca había visto. Un pie estaba delante del otro, aunque no tan firmemente apoyado como antes. Y con las manos levantadas y los dedos apuntando hacia abajo, daba la impresión de un hombre escabulléndose por una casa. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el hombre desapareció por completo. Antes de que Izuku o Shinzo pudieran voltear a ver, oyeron a Himiko gritar de dolor. Ambos se fijaron en el lugar donde había estado la chica y descubrieron que ahora estaba boca abajo en el suelo con el señor Kendo de pie sobre ella. Lo que acabo de mostrarte es una versión mejorada de tu truco de desaparición, dijo el señor Kendo mientras Toga se ponía de pie lentamente. Le temblaban un poco las piernas. Este es un estilo de lucha creado por accidente, junto con un estilo similar, por un hombre en la era pre-Kirk. Se llama Umisenken. El señor Kendo hizo una pausa, con una expresión de disgusto en el rostro, antes de levantar el puño para toser. Cuando digo accidentalmente, me refiero a que ambos estilos se combinaron originalmente, tratando el cuerpo como una casa y usando diferentes métodos para entrar. Un estilo usa la fuerza bruta para derribar la puerta principal, es decir, las defensas del oponente, para entrar. Generalmente comienza con un grito fuerte para sorprenderlo, seguido de un movimiento de brazos para desviar los brazos del oponente y termina con una potente patada al pecho. El Umisenken, en cambio, te hace colarte por la espalda para golpear rápida y repetidamente. No fue hasta más tarde que se descubrió que ambos estilos estaban destinados a entrar literalmente en las casas de la gente y robarles. Todos, incluido Albion, sudaron profundamente ante eso. Así que es exactamente lo que he estado haciendo todo este tiempo, dijo Toga frunciendo ligeramente el ceño. Sí y no, respondió el señor Kendo.
Si bien las técnicas fueron originalmente secretas, con el tiempo fueron recuperadas junto con diversos estilos de lucha durante el caos causado por la aparición de los dones. Ya fuera por quienes querían luchar contra quienes tenían más poder o simplemente por quienes tenían dones que necesitaban defenderse, la gente hacía todo lo posible para asegurar su supervivencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, fragmentos de estas técnicas se perdieron en el tiempo o se pervirtieron al publicarse en Internet. Ahora existen como meras sombras de su antigua gloria. El método que has estado usando para desaparecer de la vista es una versión diluida del original. Izuku vio como Toga, al oír eso, se desplomaba visiblemente. Y no podía culparla. Ese truco era del que más orgullosa estaba. Así que escuchar la verdad sin duda fue desalentador. Dicho esto, continuó el señor Kendo. Dominas bien los fundamentos. Creo que aprender este estilo sería lo más adecuado para ti. Quizás, con un poco de esfuerzo, puedas llevarlo a un nivel completamente nuevo que el creador original nunca pudo. Izuku vio a Toga sonrojarse por el elogio antes de saludar al hombre con un gesto que le dejó ver sus colmillos. Una vez hecho esto, el señor Kendo llamó a Shinzo para que comenzara a buscarle al adolescente de cabello morado el estilo que mejor le sentara. Con un suspiro, el adolescente que le lavaba el cerebro se levantó y caminó hacia el centro del tatami con las manos en los bolsillos. Al mismo tiempo, Himiko prácticamente saltó hacia Izuku antes de girar y sentarse a su lado con un gesto elegante. Una vez que su trasero tocó el suelo, la chica levantó las piernas hasta presionarlas contra su pecho. Al principio, la pareja permaneció sentada en silencio mientras observaban a las otras dos personas en la habitación conversar, mirándose solo de vez en cuando antes de apartar la mirada. Ambos se esforzaban por disimular el nerviosismo y el ligero rubor que les cubría las mejillas. Finalmente, Toga rompió el silencio. Hola, Midoriya, empezó con un tono algo nervioso. Solo quería darte las gracias. Ya sabes, todo. Está bien, respondió Izuku, bajando la mirada para mirarse los zapatos. De joven, deseaba que más gente me hubiera ayudado. No necesitaba nada grande. Quizás solo un poco de ánimo, una palabra amable, o simplemente que no se rieran de mis sueños. Así que solo quiero dar lo que nunca recibí. ¿Por qué de verdad no tienes don? Preguntó Toga. Aunque sus palabras fueron pronunciadas en voz baja, Izuku reaccionó como si las hubiera gritado desde lo alto del edificio escolar, prácticamente poniéndose de pie de un salto presa del pánico. Luego se giró hacia la chica que seguía sentada allí, sonriéndole tímidamente. Mi abuelo me contaba historias sobre los Sacred Gears. Crecí oyendo hablar de los Boosted Gears y la Divisoria Divina. Te he visto entrenar tu don y me contó lo increíble que es que hayas llegado tan lejos después de ser lo suficientemente fuerte como para usarlo. Además, mi tía Asia es miembro del personal. Así que no debería sorprenderte que lo sepa. Ah, claro, respondió Izuku, con el corazón volviendo a la normalidad poco a poco, aunque todavía un poco nervioso. ¿Vas a contárselo a alguien? Ante eso, Himiko soltó una risita. Sí, como si alguien me fuera a creer si les dijera la verdad, dijo antes de negar con la cabeza. No. Pero si llega el día en que tengas que decírselo, te apoyaré. Además, no es que te culpe por mentirles. No es fácil ser una forastera, queriendo que la gente te acepte sin más. Durante otro largo momento, los dos permanecieron en silencio mientras observaban al señor Kendo enseñarle un movimiento a Shinzo. Mientras el padre de Itsuka levantaba las manos, con las palmas hacia el lavacerebros y rodeándolo, Izuku pensó en lo que ella había dicho. Conocía un poco de su pasado, pero solo a grandes rasgos, sin los detalles más sutiles. Era una especie de invitación a preguntar. No, no lo es, dijo Izuku al fin. Aunque probablemente fue más difícil para ti. O sea, mi madre nunca creyó que pudiera ser un héroe, ni siquiera a los 4 años. Pero, aún así quería lo mejor para mí. Que tus padres reprimieran una parte de ti de esa manera debió ser asfixiante. Himiko soltó una risita sin humor, y sus ojos se oscurecieron al advertir que había dado. Oh, fue prácticamente lo mismo, dijo.
De pequeña, mis padres ya me consideraban un monstruo. Todo porque encontré un pájaro muerto y bebí su sangre, pero creían que lo había matado. En serio. ¿Cómo se suponía que iba a hacer eso? Era una niña. Y lo que me hicieron, ir a ver gente para enseñarme a suprimir mi don y cambiar mi forma de actuar, fue todo porque querían lo mejor para mí. Incluso me hicieron dejar de ver al abuelo porque, para ellos, era una mala influencia. Dicho esto, Toga dejó escapar un profundo suspiro que parecía contener toda su frustración. Perdón por soltarte todo esto. Me molesta que nunca vieran nada desde mi punto de vista. Beber sangre de la gente era solo mi forma de demostrarles cuánto los amaba, de querer ser más como ellos. Todos los demás podían expresar su amor en público de muchísimas maneras. Pero yo, cuando lo hacía, daba escalofríos. Para cuando terminó de decir esto, Izuku se había llevado una mano a la barbilla en una clásica pose pensativa. ¿Sabes? Eso tiene algo de sentido. O sea, beber sangre como muestra de amor. Más o menos lo entiendo, dijo Izuku, haciendo que Toga girara la cabeza rápidamente hacia él. Con la boca abierta, Izuku continuó. La sangre es, tanto simbólica como literalmente, vida. Y contiene los detalles más importantes de una persona. Así que, en cierto modo, compartir sangre con alguien podría considerarse como compartir parte de tu vida con esa persona. Eso es. Gritó Toga, girando su cuerpo hasta quedar a cuatro patas. Su expresión había cambiado, luciendo tan feliz y emocionada mientras acercaba tanto su rostro al de Izuku que podría abalanzarse sobre él en cualquier momento. ¿Lo entiendes? ¿De verdad lo entiendes? Es lo que quiero. Quiero esa intimidad. Estar lo más cerca posible de las personas que amo. Tanto que puedo convertirme en ellas porque, para mí, son lindas. Por favor, dime que sientes lo mismo. Al principio, Izuku se preparó para el desengaño que sufriría Himiko al decirle que no. Sin embargo, al abrir la boca, no emitió ningún sonido. Durante varias respiraciones largas, no pudo emitir ningún sonido a pesar de mover la boca al recordar algo del pasado. Entonces se relajó visiblemente. Solía, admitió Izuku mientras Toga volvía a sentarse. Solo que ahora estaba sentada sobre sus piernas junto a Izuku, de modo que sus hombros se tocaban. No lo llamaría amor, pero había alguien a quien admiraba. Cuando lo veía, me llenaba de más esperanza en el futuro que en cualquier otro momento del día. Quería ser como él. Tanto que todos mis bocetos de trajes de héroe intentaban imitarlo en apariencia, mis nombres de héroe eran solo imitaciones de los suyos, y cuando fui a aprender a luchar, quise hacerlo como él. Incluso estuve dispuesta a cambiar completamente mi físico solo para poder hacerlo. Dijiste antes, dijo Toga, con una expresión abatida en el rostro. ¿Qué cambió? Por fin conocí a otras personas a las que admiro, respondió Izuku casi al instante. Básicamente, me ayudaron a darme cuenta de que mi forma de ser vale. Y si seguía copiando a alguien, no sería más que una pésima imitación. Así que, en lugar de eso, prefiero llevar conmigo lo mejor de las personas que quiero y admiro. Las lecciones que me enseñaron, lo que me inspiraron. Así, siempre serán parte de mí en el futuro. Izuku se giró hacia Toga, poniéndole nerviosamente una mano en el hombro mientras la observaba con los ojos abiertos. Quizás podrías intentar eso. Adoptar el espíritu de las personas que crees que son lindas y a las que amas. Así, siempre tendrás una parte de ellas contigo. Además, no creo que necesites convertirte en ellas porque ya eres muy linda tal como eres ahora. Izuku observó cómo Himiko se quedaba boquiabierta, tanto que podía ver todos sus colmillos. Entonces, empezando por el cuello, su rostro empezó a adquirir un tono rojo que Izuku nunca había visto, mientras que sus ojos se convirtieron en simples espirales oscuras. Para cuando el rojo llegó a su frente, la cabeza de la rubia salió despedida hacia atrás, con vapor saliendo de su boca, cabello y orejas. Entonces cayó de espaldas sobre la colchoneta, mientras Izuku, muy asustado, se ponía de pie presa del pánico. Incógnita, y eso fue lo que pasó. Exclamó Izuku, inquieto, con lágrimas en los ojos. ¿Puedes averiguar qué le pasa? ¿Estará bien?
Oh, estará bien, dijo Asia mientras sostenía uno de los brazos de Himiko mientras fingía tomarle el pulso. En realidad, supo que la chica estaba bien en cuanto vio ese rostro. Incluso inconsciente, Himiko tenía una sonrisa tonta y sangraba por la nariz. Solo quería saber qué había pasado para que la chica estuviera en ese estado. Incógnita, unos días después. ¿Y qué tal este? Toga giró la cabeza para mirar a Pony, quien sostenía una tableta. En la pantalla, había un hombre vestido con una gabardina roja, gafas de sol amarillas, un sombrero de ala ancha, juego con la chaqueta y un traje debajo. Por un instante, la chica solo pudo mirar la imagen del personaje de anime, luego el rostro emocionado de la chica estadounidense, y luego volvió a la imagen antes de suspirar. No lo creo. No es lo suficientemente lindo, dijo Toga, haciendo una mueca mientras Mei continuaba con su trabajo. En concreto, su disfraz de heroína. Aunque tardaría un poco en hacerse, el curso de apoyo podría improvisar algo que le permitiera usar su don durante el próximo festival deportivo. Así, cuando se transformara, su adorable cuerpo desnudo no sería exhibido por todo el mundo cuando los cambios se desvanecieran. Solo había 2 personas a las que quería reservar ese derecho, y una de ellas estaba en la habitación con ella. Pony, en opinión de Himiko, era una monada. ¿Cómo no encontrar adorable su expresión con esos grandes ojos azules y esa larga melena dorada? Y ni hablar de los cuernos y la cola. Pero más allá de eso, era una de las pocas personas de su clase que mejor entendía que Toga se sintiera como una forastera. No solo tenía un don mutante, de un país que discriminaba mucho a las personas de ese tipo, sino que ahora era una extranjera. Pero a pesar de todo, seguía siendo súper amigable, lo que la hacía aún más adorable para Himiko. Incluso ahora, mientras resoplaba, todavía se veía tan adorable mientras iba a buscar otro diseño para el disfraz de héroe de Himiko. Me pareció que se veía bien, dijo en voz baja. Podrías haber elegido la versión abreviada de él. Te habrías visto genial y habrías sido súper gracioso. Toga, en respuesta, simplemente le lanzó una grosería. Lo siento, pero no busco algo que me haga parecer un vampiro asesino a sueldo. Busco algo, bueno, lindo. No algo rosa, burbujeante y griega. Algo que se ajuste a todos los maravillosos bebés que tengo planeados para ella. Exclamó Mei. Suspirando, Pony negó con la cabeza mientras pasaba la mano por su tableta. Bueno, ese fue el último vampiro de anime con buena pinta que no salió en un anime de instituto, dijo. Así que, quizá podríamos buscar ideas en juegos antiguos para móviles. Había uno llamado Azur Lane que solía hacer un montón de aspectos de vampiros y Ayoen para sus personajes. Quizá podríamos usar alguno como inspiración. Antes de que Himiko pudiera decir que no sabía si quería un disfraz de vampiro, la chica americana con cuernos había sacado las imágenes. Mientras Pony pasaba el dedo por la pantalla para mostrarlas, Himiko tuvo que admitir que algunas se veían realmente lindas. Sobre todo las de una flota llamada el Eje Carmesí. Pero ninguna destacaba. Esperen. Gritó Himiko, sobresaltando a las otras 2 chicas. Regresen. Al instante, Pony giró la tableta, pasando el dedo por la pantalla hasta llegar a la última imagen antes de fruncir el ceño. Pero esa es su skin original, comentó la chica mientras le mostraba la imagen a Himiko de nuevo, con Mei observándola con cierto interés. Aunque eso podría tener más que ver con el equipo en las manos de la chica que con el atuendo y el personaje en general. Es una monada, fue todo lo que Himiko pudo decir. Además, ese atuendo es justo mi estilo. Solo necesito hacerle algunos cambios. Quizás Atsume podría hacerme algo. ¿O, te hago unos bebés especiales? Preguntó Mei, sonriendo aún más. Cuéntame, por favor. Con eso, Toga detalló los cambios que quería. Para ayudarla, Mei trajo un blog de dibujo digital. Se mostró la imagen original, y la estudiante de apoyo usó el lápiz electrónico para hacer los ajustes que Himiko quería, además de diseñar el equipo que la chica pensó que le quedaría mejor. Y, cuando terminaron, Himiko estaba emocionada por el día en que pudiera usarlo. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx, 2 saludos.
Capítulo 11. Por fin llegó el día del festival deportivo, con gente de todo el mundo sintonizando el evento. Mientras familias y amigos se reunían en sus casas para ver lo que la UA tenía para ofrecer, y los héroes profesionales esperaban con interés a posibles nuevos becarios, Internet estaba en ebullición. Algo que no pasó desapercibido para algunos miembros de la clase 1B. Chicos, tienen que ver esto. Gritó Awase de repente. Izuku, junto con muchos otros estudiantes en la sala de espera del 1B, se reunieron alrededor de Awase mientras este les extendía el teléfono. En ese momento, mostraba una red social donde se desarrollaba una acalorada discusión entre varias docenas de personas. El tema: ¿cuál de las clases de primer año saldría victoriosa? Varios se mantenían firmes en que, dado que el 1A se mantuvo firme contra una horda de villanos, además de una criatura que luchó contra All Might, eran la clase a la que había que vigilar. Pero hubo quienes discreparon, señalando acaloradamente que, si bien el 1B luchó contra menos villanos, aún así salieron victoriosos sin que un profesor los salvara al final. La pelea continuó una y otra vez, con algunos comentarios un tanto personales. Y este es solo uno de los hilos que encontré, explicó Awase, sin poder evitar sonreír. Hay cientos de debates como este en Internet. Incluso entre algunos profesionales. También encontré algunos sitios donde la gente hacía apuestas. Cosas como qué clase tendría más gente llegando a la ronda final y cosas así. Muchos de los compañeros de Izuku parecieron quedar atónitos ante esa declaración. Algunos incluso sacaron sus teléfonos rápidamente para hacer una búsqueda rápida, solo para detenerse ante la mirada de desaprobación que Kendo les dirigía. Bueno, la gente habla de nosotros, dijo la hermana mayor de la clase 1B con el ceño fruncido. Genial. Pero tenemos que concentrarnos en el partido. Eso es lo que estoy haciendo, maldita sea. Declaró Awase, lanzando una rápida mirada nerviosa a Shiozaki para ver si lo golpeaba con una de sus lianas. Al no hacerlo, continuó. Mira, creo que nunca se les ha dado tanta importancia a los de primer año en el festival deportivo. Ni siquiera cuando All Might estaba en su primer año. Así que tenemos que asegurarnos de impresionar a todos. Oye, Midoriya. ¿Tienes algún plan que podamos usar? Eso pilló desprevenido al adolescente peliverde, quien se puso un poco nervioso al ver que todas las miradas se posaban en él. Mirando a un lado, notó que Toga lo miraba expectante con los puños apretados, mientras Pony la imitaba. Kendo, por su parte, tenía una mano en la cabeza, como si le estuviera dando un dolor de cabeza inminente. Bueno, es un poco difícil hacer un plan cuando no sabemos cuáles son los juegos ni de qué son capaces los demás estudiantes, dijo finalmente el divino Divered. Pero he vuelto a ver muchos festivales deportivos antiguos para prepararme. La primera ronda suele ser un evento grupal grande, diseñado para descartar a la mayoría de los estudiantes. La mayoría de las veces, solo participan los estudiantes del curso de héroes junto con uno o dos estudiantes de los otros cursos. Después, la segunda ronda tendrá un evento que, de alguna manera, castigará al que quedó en primer lugar o ayudará al que quedó en último lugar. La ronda final siempre es un torneo. Al oír todo eso, Toga sonrió radiante. Eso lo hace todo más fácil. Exclamó la chica bebedora de sangre mientras levantaba un dedo y comenzaba a moverlo ante el grupo. Podemos usar la primera ronda para estudiar a cualquiera que valga la pena. Solo conténganse un poco, observen a los demás que solo están usando sus dones sin ninguna preocupación, y luego ¡bam! En la segunda ronda nos lanzamos directos a sus gargantas. Al decir esto último, Himiko sonrió de una forma que dejó ver sus colmillos, con un rubor intenso en su rostro. Itsuka, sin embargo, parecía más molesta que otra cosa. Chicos, deberíamos darlo todo, dijo Kendo antes de mirar al vicerrepresentante. Vamos, Izuku, ayúdame. Sin embargo, en lugar de estar de acuerdo con ella al instante, como ella esperaba, Izuku se llevó la mano a la barbilla mientras murmuraba sin parar. Durante un largo rato, todos observaron cómo la mirada del divisor divino iba de un lado a otro, como si examinara la situación desde todos los ángulos. Entonces, cuando pareció haber llegado a una conclusión, levantó la cabeza.
En realidad, la idea de Toga es bastante buena, dijo finalmente. Al ver la mirada exasperada de su amigo de pelo naranja, Izuku se apresuró a explicar. Los profesionales nos estarán observando, viendo cómo reaccionamos ante todas estas situaciones. Al observar a nuestros compañeros, les demostraremos que tenemos la habilidad de recopilar información sobre villanos y trabajar en equipo en cualquier situación. Eso nos pondrá por delante, pase lo que pase. Así podremos demostrarles que podemos sacarle provecho a esa información. Muy bien, vicerrepresentante. Gritó Awase, levantando el puño. A su alrededor, varios estudiantes mostraron su acuerdo al alzar también el puño. Otros asintieron con la cabeza, pues querían trabajar con más inteligencia, no más. Itsuka, sin embargo, meneó la cabeza un poco en señal de desaprobación. Aún me siento un poco deshonesto, dijo con tono derrotado. Como si estuviéramos haciendo trampa. Izuku la miró, arqueando una ceja mientras hablaba. Eso lo dice la chica que lee todos esos artículos de estrategia y ve esos vídeos de Let's Play en YouTube antes siquiera de jugar. Ante eso, el rostro de Kendo coincidió con el color de su cabello, y toda la clase se rió a carcajadas. Incluso Izuku rió entre dientes mientras se colocaba detrás de ella para acariciar suavemente la espalda de su amiga. Poco después, comenzó el festival deportivo. Una a una, la voz resonante de Present Mix fue llamando a las clases a tomar sus lugares en el campo del enorme estadio. Todos, desde los cursos de héroes hasta los de estudios generales, apoyo e incluso el curso de negocios, se pusieron de pie ante la multitud mientras Midnight ocupaba el centro del escenario. ¿Podría Katsuki Bakugo dar un paso al frente para dar el juramento del deporte? Gritó Midnight desde su podio, haciendo chasquear su látigo mientras hablaba. Mientras el rubio ceniciento se dirigía al escenario, con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido, comenzaron a circular susurros entre los estudiantes. Muchos se sorprendieron de que Lava lo hubiera elegido para dar el discurso inaugural. Ninguno más que la clase 1B, que no había olvidado ni perdonado a Bakugo por cómo había tratado a Midoriya en el comedor. Mientras Izuku permanecía en silencio, podía oír a sus compañeros decir que un chico que había sido suspendido en su primera semana no debería recibir semejante honor. También podía ver las manos de Kendo apretándose en puños. Solo quiero decir, que voy a ganar, dijo Bakugo por el micrófono, mirando a los demás como si fueran apenas dignos de mención. Este comentario desató una explosión de ira entre los estudiantes. Una ira que solo aumentó cuando el ceño fruncido del adolescente se transformó en una sonrisa burlona antes de regresar a su clase. Incluso Kendo perdió la compostura. Izuku, pase lo que pase, asegurémonos de que no se ubique. Gruñó Itsuka. Cerca de allí, Izuku vio a Pony asentir con tanta fuerza que su larga cabellera rubia ondeaba de un lado a otro. Mientras tanto, Toga murmuró algo sobre desear tener cuchillos y la lengua de Bakugo. Una vez que todos se callaron, Medianoche se dirigió a una ruleta holográfica y la activó para decidir cuál sería la primera ronda. La ruleta giró rápidamente antes de detenerse en algo que Izuku nunca había visto. Escalar montañas. Pero no había ninguna montaña. El primer evento será escalada de montaña, anunció Medianoche, ignorando las miradas confusas de sus alumnos. Nuestros valientes estudiantes tendrán que empezar desde abajo y abrirse paso hasta las grandes ligas. ¿Pero lo lograrán a tiempo? Solo hay una manera de descubrirlo. Un movimiento desde la banda llamó la atención de Izuku, pero antes de que pudiera girarse para ver qué era, el suelo bajo sus pies desapareció casi al instante. Al unísono, los numerosos estudiantes de primer año cayeron en un pozo tan profundo que ya no podían ver a la gente en las gradas. Al aterrizar, el suelo era sorprendentemente blando, casi como una almohada, con cierta elasticidad. Lentamente, todos se pusieron de pie. Izuku levantó la vista, descubriendo que era difícil calcular la profundidad. Todo lo que pudo ver fue que el agujero ahora parecía una mota. Entonces, un momento o dos después de que todos se hubieran puesto de pie, muchos asideros de diferentes colores, tamaños y formas parecieron surgir de las paredes. Comiencen. Se escuchó la voz de Medianoche desde arriba.
Sin embargo, a pesar de estar tan alto y de que los altavoces estaban aún más lejos, Izuku podía oír a la mujer perfectamente. Y todos los demás también. Bakugo, el primero en reaccionar, no perdió tiempo y desató una explosión que derribó a muchos estudiantes mientras se impulsaba hacia arriba. Una risa un tanto desquiciada llenó el aire mientras ascendía tan rápido que ni siquiera Todoroki, que estaba de pie sobre una columna de hielo ascendente, pudo alcanzarlo. Al mismo tiempo, todos los demás condones que podrían ayudarlos en este evento hicieron su movimiento mientras el resto comenzaba a trepar por las presas. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes de estudios generales y del curso de apoyo parecían menos entusiasmados con este desafío. Algunos incluso se quedaron sentados, esperando a que el evento terminara, ya que no veían sentido en actuar en este festival solo para que alguien más quedara mejor. Pero Bakugo no le prestó atención a eso mientras seguía disparado hacia la meta y el primer lugar. Eso fue hasta que sintió algo aterrizar en su espalda, con una fuerza tan fuerte que rompió su impulso y lo envió a toda velocidad contra la pared. Bakugo no pudo evitar soltar un grito al chocar con varias agarraderas, rasgándose su uniforme de gimnasio y sintiendo la sensación de varios moretones formándose. A pesar de esto, el bombardero rubio ceniciento instintivamente extendió la mano y logró agarrarse a una de las agarraderas. Su cuerpo se sacudió al detenerse repentinamente, provocando un gruñido de dolor al balancearse. Pero, al menos, había evitado caer al fondo y comenzar desde el principio. El alivio que eso le proporcionó pronto se evaporó en el calor de su ira. Girando la cabeza, Bakugo comenzó a buscar al cobarde que había intentado darle un golpe bajo por la espalda. Sin embargo, lo que vio hizo que frunciera el ceño confundido, ya que no era el único en ese estado. Todoroki había caído de su pilar de hielo y estaba colgado de una de las agarraderas, igual que él. Mineta, quien había estado usando sus bolas moradas para rebotar su peso hasta la cima, se estrelló la cabeza contra la pared. Algo les había pasado a todos. ¿Pero qué? ¿Era una trampa que la escuela había preparado? «Hola Kaya-chan», dijo una voz desde arriba. Al oír esa voz usando su antiguo apodo de la infancia, el rubio bombardero se puso colorado. Apretando los dientes, se giró para mirar hacia arriba y vio la piedra que había sido su mayor fuente de irritación durante tanto tiempo. Izuku Midoriya estaba allí, con los pies juntos en el mismo asidero y las manos en los bolsillos del pantalón. Bakugo podría haber notado la sonrisa ligeramente inquietante que le dedicaba el adolescente de pelo verde si no fuera por la mirada en los ojos de Deku. Estaba alegremente, mirándolo desde arriba. «Muere», gritó Bakugo furioso. Sin pensárselo dos veces, levantó la palma hacia el adolescente pecoso antes de desatar una gran explosión. Tan potente que desprendió la roca y la tierra, haciendo que varios estudiantes cayeran al suelo. No es que le importara, ya que Bakugo vio a Deku saltar a un lado sin esfuerzo, riendo. «Qué predecible», dijo Izuku con tono alegre. Escuchar al nerd decir eso con una voz tan cantarina hizo que los dientes de Bakugo rechinaran. «Te voy a matar», rugió Bakugo. Deku no se inmutó. El peliverde simplemente se tapó la oreja con un dedo, como si se la estuviera limpiando. «Tío, te encanta gritar a todo pulmón», dijo el adolescente antes de sacar el dedo y llevárselo a la cara. Como si inspeccionar lo que encontraba le importara más que a Bakugo. ¿Acaso tu garganta se cansa de tanto gritar? ¿Qué pasa cuando pierdes la voz? ¿Te dan una pizarra? ¿Tus padres organizan una fiestecita?» Bakugo estaba furioso. Su vista se tornó escarlata al lanzarse hacia un Izuku risueño. El objetivo de su furia saltaba de un asidero a otro con la gracia de un felino, a veces incluso balanceándose como un mono. Rápidamente, todos a su alrededor comenzaron a vigilarlos para que no se vieran envueltos en este pequeño juego. Tanto es así que nadie se molestó en mirar hacia abajo, donde estaba otro adolescente de pelo verde con pecas en forma de diamante. Habiendo sacado un cuaderno y un bolígrafo de algún lugar, Izuku estaba ocupado tomando notas de todo lo que veía. Afortunadamente, la ira explosiva de Bakugo por la situación estaba haciendo que los estudiantes héroes redujeran el ritmo, lo que le permitía más tiempo para escribir mientras los estudiantes no héroes intentaban seguir el ritmo.
Sin embargo, la mayoría de estos estudiantes menos atléticos eran los que caían al suelo con más frecuencia. Con Kendo a su lado para actuar como un segundo par de ojos, el adolescente anotó todo lo que pudo para ayudar a sus compañeros de clase. Como cuando una chica con una coleta oscura sacó un gancho de agarre de su piel, así como una cuerda. Otro chico disparó cinta adhesiva de sus codos. Lamentablemente, esto no podía durar para siempre, ya que Todoroki comenzó a ascender a la cima una vez más sobre su pilar de hielo. Al ver esto, Izuku, entre risas, redujo la velocidad cuando otra ráfaga de Bakugo impactó el suelo junto a él. El adolescente salvaje soltó un rugido, creyendo haberle ganado la partida al nerd. Sin embargo, cuando el humo se disipó, Katsuki vio algo que lo hizo reflexionar. La mitad del rostro de Deku parecía derretirse para revelar un ojo amarillo, mientras que su sonrisa de Cheshire permanecía intacta. ¿Qué demonios? Y susurró Bakugo mientras miraba horrorizado lo que tenía delante, intentando con todas sus fuerzas dar sentido a lo que acababa de ocurrir. Entonces, empezó el que una vez fue Deku, con el pelo desprendido, revelando un cabello rubio recogido en moños despeinados. Pero lo que inquietó a Bakugo fue que la mitad de la cara del nerd seguía allí, mirándolo con una alegría psicótica. ¿Vas a seguir persiguiéndome o te conformarás con el segundo puesto? Eso llamó la atención de Bakugo, quien rápidamente miró a Todoroki. Con el grito más fuerte que jamás se le había oído al rubio, usó su don al máximo. Una explosión masiva lo lanzó por los aires y arrojó a todos los demás hacia atrás. Y entre el caos y el humo que creó, nadie notó al verdadero Izuku, que se acercaba rápidamente con Itsuka en brazos. Rápidamente encontraron un lugar en la pared y comenzaron a trepar junto con su amigo transformable. Incógnita, para cuando el trío salió del agujero, el disfraz de Himiko se había derretido por completo. Por suerte, Mei había logrado confeccionarle un traje negro ceñido que le quedaba bien con su don. Además, Toga había completado los formularios necesarios para usarlo en el festival. No es que la escuela fuera a negarse, ya que, si usaba su don sin él, podría exponerse en televisión en directo en todo el planeta, y la UA no quería lidiar con eso. De nuevo. Una vez de pie sobre el césped, Izuku miró el marcador y vio que habían quedado bien. Itsuka estaba en el 20º puesto, y Miko en el 21º, mientras que él había quedado en el 22º. En general, estaba muy orgulloso de la posición de todos. Echando un vistazo rápido al resto del marcador, se alegró de ver que el resto de la clase ya se había clasificado, con Pony en 10º lugar, o que acababan de salir del hoyo. Parecía que todos los del 1B pasarían a la segunda ronda. Un fuerte grito de rabia captó entonces la atención de Izuku, sus ojos verdes se clavaron en los rojos del otro lado del campo. La mirada de Bakugo se intensificó al aparecer más venas en su frente y cuello, y sus gritos se intensificaron al ver que un par de compañeros parecían contenerlo. Podía notar que intentaban apaciguarlo, probablemente recordándole que seguía en primer lugar. Para no desperdiciarlo atacando al estudiante 1B y siendo descalificado. Entonces, Izuku, ¿hice un buen trabajo? Preguntó Toga mientras se acercaba a su amigo, abrazando a uno de los suyos. Un gesto que, debido a su traje ajustado, hizo que el brazo del pobre chico quedara atrapado entre sus pechos. Al sonrojarse al contacto, Izuku estaba seguro de que Toga lo hizo por accidente, dejándose llevar por el momento. Lo que no fue casualidad fue que avivara las llamas de la otra rubia. No había forma de que no se le escapara cómo giró la cabeza para mirar a Bakugo antes de saludarlo con la mano y guiñarle un ojo. Como el estadio no estaba envuelto en llamas, no tenía ni idea. Lo hiciste genial. Logró decir Izuku sin tartamudear, aunque su rostro aún estaba un poco rojo. Me alegro de haberte dado un poco de mi sangre antes de que empezara el combate. Aunque lamento que la hayas gastado toda en la primera ronda. Toga sonrió antes de desestimarlo, ya que el pequeño plan improvisado que habían ideado en la sala de espera había dado resultado. Todos en el 1B sabían que Bakugo era un impulsivo que le tenía rencor a Midoriya. Tanto que la razón lo abandonaba a la menor provocación. Por eso, Himiko se había ofrecido a usar su don para causar problemas con la esperanza de que eso obligara a otros a revelar sus dones o los retrasara.
Solo necesitaba un poco de sangre y un poco de información sobre la rubia. Además, no era que se quedara sin opciones, ya que tanto Itsuka como Pony también habían donado sangre a la pequeña vampiresa. Poco después, se anunció la siguiente ronda del festival deportivo. La batalla de la caballería. Y, como Izuku había predicho, Oa decidió castigar al ganador de la primera ronda otorgándole una bandana con un valor de 10 millones de puntos. Con ella en la cabeza, Bakugo era prácticamente el blanco de todos los demás. Conseguirla prácticamente garantizaba un partido para el equipo en la ronda final. También le dificultaría formar un equipo. Así que, mientras Bakugo intentaba formar su propio equipo, gritando a la gente para que se uniera a él, Izuku empezó a compartir la información que había obtenido sobre el 1A. Su clase lo rodeó mientras el divisor divino repasaba rápidamente todos los detalles que había logrado reunir sobre las peculiaridades de la clase contraria. Señaló que esta información no era perfecta, pero al menos les daría una idea de a qué se enfrentaban. Una vez que Izuku terminó, sus compañeros se separaron para formar sus propios equipos, incluyéndolo a él. Aunque a Izuku le hubiera gustado incluir a su amigo Shishida, el educado adolescente se negó, alegando que encajaría mejor en otro equipo. Lo mismo le ocurrió a Toga, quien, a pesar de querer estar en el mismo equipo que Izuku, sabía que no encajaría bien. Afortunadamente, tanto Itsuka como Pony acordaron que Kendo tomara la delantera, mientras que la estadounidense se quedaría al margen. Eso dejaba solo a una persona más por... De repente, Izuku vio un conocido lío de cabello morado. Allí, de pie a un lado, observando atentamente a los participantes restantes, estaba Shinzo. Sin duda, los estaba explorando antes de decidir a quién lavarle el cerebro. Sonriendo levemente al ver a uno de sus nuevos amigos, llamó al adolescente. «Shinzo, ¿quieres unirte a nuestro equipo?», preguntó Izuku. «¿Estás seguro de que quieres a alguien como yo en tu equipo?», preguntó el lavador de cerebro antes de mirar hacia otro lado. «¿Sí?», dijo Izuku con entusiasmo. «Tenemos a Itsuka para encargarnos de cualquier problema a corta distancia, mientras que Pony puede encargarse de los otros equipos a larga distancia. Pero nadie más sabe de tu don, así que eres nuestra arma secreta en caso de que algo salga mal». «Gracias», susurró Shinzo mientras dejaba escapar una pequeña sonrisa. Tras varios minutos, el partido comenzó. Como era de esperar, todos en el 1A estaban concentrados en el equipo de Bakugo, que incluía Zero, Kirishima y Albocazas Monoma. Era evidente que estaban abrumados, ya que Bakugo había usado sus explosiones demasiado en la primera ronda. Sobre todo en su último intento que le valió el primer puesto. Por eso, le temblaban los brazos y se le encogía la cara cada vez que desataba una explosión. Por suerte para él, Monoma pudo echarle una mano copiando el don del otro rubio. En cuanto a 1B, esperaron un rato hasta asegurarse de que su clase hermana estuviera completamente concentrada en conseguir la banda del primer lugar. Cuando eso sucedió, todos se pusieron manos a la obra, robando los puntos con facilidad. Una acción aún más fácil gracias a la información que Izuku había reunido, que les permitía saber qué buscar en caso de que los equipos enemigos lanzaran un contraataque. Sin embargo, tales acciones eran poco frecuentes, ya que muchos de los de 1 apenas notaron que les habían quitado las bandas. En cuanto al equipo de Izuku, solo habían conseguido una banda para la cabeza. Esto, junto con su alta puntuación, podría haberles bastado para pasar a la tercera ronda. Sin embargo, el adolescente quería más que solo conseguir lo suficiente. Quería asegurarse, sin lugar a dudas, de que ganaran esta ronda. Pero, ¿qué podía hacer? La respuesta a esa pregunta vino de una fuente inesperada que llamó su atención. Todoroki había conseguido la bandana de Bakugo. Enfurecido, Bakugo dejó de lado el dolor y le ordenó a Zero que le sujetara la cinta del adolescente al cuerpo antes de lanzarse hacia el equipo Todoroki, que se retiraba. Antes de que el adolescente de pelo bicolor pudiera envolverse con su previo alrededor del cuello, Katsuki lo adelantó rápidamente mientras le agarraba la bandana. Entonces, antes de que pudiera caer al suelo, Zero lo jaló de vuelta con su equipo. «Oye, ¿eso no es trampa?», gritó Awase mientras miraba Medianoche.
Todo está bien mientras no toque el suelo, anunció medianoche, no solo al estudiante sino también a todos los reunidos en la multitud. Las palabras de medianoche tocaron la fibra sensible de Izuku, y su mente se llenó de energía al comprender las implicaciones. Lentamente, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Oh, sí, iban a ganar esto de la mejor manera posible. Chicos, tenemos que llegar a un rincón del campo, dijo el adolescente, dándoles palmaditas en los hombros para llamar su atención sin alzar demasiado la voz. Lo más lejos posible de todos. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Kendo. Oh, sí, fue la respuesta de Izuku. Itsuka logró mirar a Izuku, lista para discutir o cuestionar más. Pero no pudo pronunciar las palabras al ver ese brillo de confianza en sus ojos. Así que, en lugar de eso, asintió, jurándose a sí misma que, si eso fallaba, la invitaría a un café el resto del año. Al alejarse, otro equipo los vio. Su jinete, Setsuna, los observó solo un instante antes de sonreír con picardía. Rápidamente, ordenó a su equipo que siguiera a su compañero de clase de pelo verde y, una vez lo suficientemente cerca, lo llamó. «Sabes que vas por mal camino, ¿verdad?», le preguntó con indiferencia al jinete del otro equipo, inclinándose ligeramente hacia atrás. «La acción está ahí atrás». «Podría decir lo mismo de ti», respondió Izuku. La sonrisa de Tokage pareció ensancharse un poco. «Conociéndote, apuesto a que tienes un plan en mente. ¿Te importa si me acompaño?» «Claro», dijo Izuku casi al instante, girando la cabeza para observar la acción que se desarrollaba tras ellos. El equipo Todoroki seguía en segundo lugar, aspirando al primer puesto intentando conseguir los 10 millones de puntos. «Podemos derrotar a los mejores equipos en este partido de una vez». Rápidamente, los dos equipos de 1B llegaron al extremo más alejado del campo. Una vez allí, se dieron la vuelta y vieron que la batalla había terminado, pues casi todos los de 1A habían descubierto finalmente su falta de puntos. Muchos cambiaban de táctica, renunciando al premio mayor para recuperar sus puntos y mantenerse en la contienda. Mientras tanto, Midoriya y Tokage, del equipo, se quedaron allí observando todo esto y controlando el reloj mientras Izuku explicaba su plan. Lamentablemente, no todos pudieron participar. En su equipo, Itsuka y Shinzo se quedarían en defensa por si algo salía mal. Por suerte, a ninguno de los dos les importó. Shinzo quería mantener su don en secreto para la final y Kendo quería ver cómo Izuku humillaba a Bakugo. Para cuando terminó de explicarlo todo, Pony lanzó una ovación mientras Setsuna reía a carcajadas. No fue hasta que el reloj marcó 1 minuto para el final de la ronda que Izuku actuó. Activando sus alas, el adolescente se alejó volando de su equipo. Pony disparó un par de cuernos que siguieron al rayo de luz azul que era Izuku. El adolescente de cabello verde bosque voló por el aire, moviéndose por el campo para evitar el paso de todos, hasta que finalmente se giró hacia la espalda de Bakugo. El rubio explosivo seguía ocupado luchando contra todos a quienes había insultado y menospreciado, haciendo todo lo posible por mantener sus puntos a salvo. Entonces, dividid, gritó Izuku mientras tocaba la espalda de su matón con la izquierda. Con la derecha, le arrebató a Bakugo la bandana de 10 millones de puntos. Todo terminó antes de que el adolescente rubio ceniciento pudiera siquiera procesar lo sucedido. Para cuando lo hizo, Izuku era un rayo de luz azul neón que regresaba a su equipo. Presa del pánico por recuperar su punto, Bakugo intentó disparar sus explosiones para impulsarlo por los aires como antes y perseguirlo. Sin embargo, la fuerza de las explosiones, de las que estaba tan orgulloso, apenas lo levantó de su equipo. Sintiéndose impotente, Bakugo comenzó a respirar con dificultad y a sudar mientras Zero disparaba un poco de su cinta a la espalda de Midoriya, que se retiraba. Esperaba poder hacer retroceder al estudiante 1B o incluso alterar su trayectoria para que tocara el suelo. Esa esperanza resultó en vano. 2 cuernos cortaron la cinta como si nada. Al mismo tiempo, Todoroki observó conmocionado cómo la diadema que tanto había querido robarle era arrebatada justo delante de las narices. Al girar la cabeza para ver a dónde iba Midoriya, no se percató de las manos incorpóreas que lo cubrían hasta que fue demasiado tarde.
De inmediato, una le agarró la diadema, mientras que la otra le quitó todos los demás puntos que el atractivo adolescente había conseguido como garantía. Todoroki intentó alcanzarlas, para no desperdiciar todo su esfuerzo. Pero ya era demasiado tarde, pues ya habían volado más alto que él. Izuku sonreía con una sonrisa de oreja a oreja al aterrizar de vuelta con sus compañeros, levantando la banda de 10 millones de puntos en la misma pose que All Might haría al ganar una pelea. El público respondió a esta declaración de victoria poniéndose de pie y vitoreando a todo pulmón. En cuanto al resto de los estudiantes, era un caos. Algunos equipos parecían estar discutiendo entre sí mientras intentaban decidir qué hacer. Otros corrían como locos hacia los equipos Midoriya y Tokage, mientras que el resto intentaba conseguir los puntos que estuvieran más cerca. Pero hicieran lo que hicieran, estaban a merced del reloj mientras los segundos pasaban. Y antes de que nadie pudiera alcanzarlos, sonó la bocina. Tanto el equipo Midoriya como el equipo Tokage empezaron a dar saltos de emoción, abrazándose y chocando las manos como si ya hubieran ganado el festival. Sin embargo, mientras Present Mic enumeraba a los equipos que habían llegado a la ronda final, una frase les arruinó el ánimo. Parecía que Zero había dado la cara por su equipo en el último momento, usando su cinta para conseguir un par de diademas antes de que se acabara el tiempo. Tenían la puntuación más baja de todos los participantes del torneo, pero iban a por ello. Tienes que estar bromeando. Gritó Itsuka, con los puños gigantescos alzándolos por encima de la cabeza. Mientras la chica de pelo naranja se enfurecía, Izuku dejó escapar un suspiro. Parecía que podría enfrentarse a Bakugo en la ronda final después de todo. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 12. Muy bien, se escuchó la voz de Present Mic por los altavoces, acompañada del giro de una silla que les hizo sentir a todos que estaba literalmente dando vueltas en su asiento. Para todo nuestro maravilloso público, tanto los que se mecen en sus asientos del estadio como los que se relajan en casa, les presento a los finalistas que darán lo mejor de sí en el evento principal. ¿Y qué alineación tenemos, ya que tanto el 1A como el 1B compartirán protagonismo con algunos estudiantes de otros cursos? Empezando por el 1A, tenemos al estudiante que nos dio la bienvenida con un estallido que casi se convirtió en un gemido. Déjenme oírlos gritar por Katsuki Bakugo. ¡Oigan! Gritó Bakugo, quien se dio la vuelta y quedó de espaldas a Midnight. Él, junto con el resto de los estudiantes que estaban alineados en el podio, miraban en una dirección que al principio parecía aleatoria, con el profesional con clasificación R frente a ellos. Pero, en realidad, estaban mirando las diversas cámaras que los enfocaban antes de transmitir los primeros planos al resto del mundo. Luego tenemos a la líder del equipo que lo superó. La chica que rebosa de positividad que la eleva por los aires, Ochacho Uraraka. Luego están sus compañeros de 1A, el señor del filo cuervo Fumikage Tokoyami y la escurridiza Minacido. En cuanto al resto de 1A que apenas logró entrar, tenemos al adolescente que los salvó de un aprieto. Anta Zero. Junto con él, tenemos al imitador Neito Monoma y al imponente Eijiro Kirishima. El héroe de la voz se aclaró la garganta antes de continuar. Un aplauso para quienes sorprendieron a todos quitándole la alfombra a 1A. Declaró Present Mic, recibiendo numerosos vítores del público. Más bien, usaron una decisión a su favor, dijo otra voz, sin energía. Al instante, Izuku reconoció al dueño como quien lo había reprendido por su comportamiento tras ser atacado por Bakugo. Aizawa. En ese momento, casi sintió como si el héroe moreno lo estuviera observando desde la cabina de comentaristas para herirlo profundamente. De no haber sido por la decisión de Midnight en la última ronda, el resultado habría sido muy diferente. Dicho esto, admito que aprovecharon bien las circunstancias. No solo la decisión, sino también la inconsciencia de los demás, el espacio que se les dio y la cuenta regresiva. Todos estos factores adicionales fueron clave para su éxito. Primero que nada, tenemos al líder del equipo 1B, que quedó en segundo lugar, continuó Mi como si su copresentador no hubiera dicho nada. Tenemos a una chica que podría ser mitad reptil. Setsuna Tokage. La ayudaban el hombre de metal con un nombre que es un trabalenguas.
Tetsu, nuestra asesina de las rosas, Ibara Shiozaki, y el gentil hombre bestia Furotashi Shida. Ahora les presentamos al equipo que realmente se robó el espectáculo. Es el chico de las alas brillantes que se robó el primer lugar tan rápido que si parpadeabas te lo perdías todo. Izuku Midoriya. Pero no lo hizo solo, ya que contó con el apoyo de misiles guiados de su compañero de clase Pomitsu no Tori. Y el último miembro del 1B, que sin duda dará un gran aplauso a Itsuka Kendo. Pero no solo los estudiantes héroes son las estrellas de este espectáculo, continuó Present Mic, ahora con un tono de entusiasmo. Del curso de apoyo, tenemos a una de mis oyentes más enérgicas, Mei Atsume. Y de estudios generales, tenemos a un estudiante decidido a entrar en el curso de héroes, Hitoshi Shinzo. Una vez hecho esto, se mostraron las llaves en otra imagen holográfica, seguida de un breve descanso. Quienes no participaban en el torneo tuvieron la oportunidad de seguir demostrando sus habilidades en una serie de partidas más pequeñas. Mientras muchos estudiantes jugaban, ya sea intentando desesperadamente impresionar a los profesionales o simplemente divirtiéndose, quienes avanzaban a la final comenzaron a prepararse. Algunos, como Bakugo, simplemente se entusiasmaron. Otros, como Izuku, Itsuka, Shishida y Pony, aprovecharon este tiempo para planificar sus próximos combates. Especialmente Izuku e Itsuka, quienes iban a participar en el primer y segundo encuentro. Entonces, finalmente, llegó el momento. Muy bien, mis fieles oyentes. Anunció Present Mic al llegar el momento. La emoción del público se volvió casi ensordecedora al contemplar el campo. Donde antes había sido un enorme campo abierto, ahora albergaba una plataforma elevada de cemento, moldeado y endurecido por el héroe profesional Cementos. Comienza la primera ronda del torneo. ¿Ah, sí? De la clase 1A, tenemos al maestro de las sombras. El asesino de cuervos. Fumikage Tokoyami. Sin embargo, tendrá mucho trabajo cuando se enfrente al veloz vicerepresentante de la clase 1B. Izuku Midoriya. La multitud vitoreó cuando ambos adolescentes subieron al escenario. Tokoyami salió con calma, con las manos en los bolsillos y los ojos cerrados. Mientras tanto, los movimientos de Izuku eran algo rígidos, pues los nervios lo estaban afectando. Antes, era más fácil estar frente a la multitud cuando había mucha gente alrededor. Pero ahora que solo había dos, sentía mucha más atención. Mientras los dos adolescentes se encontraban en extremos opuestos del ring, con Midnight repasando las reglas, Izuku observó atentamente a Tokoyami. Ya había visto el don del adolescente con cabeza de pájaro varias veces, pero sus observaciones de Dark Shadow durante la batalla de caballería habían sido muy esclarecedoras. En resumen, el don de Tokoyami era una criatura de sombra consciente que podía atacar y defenderse por él. Cabe destacar que podía extenderse hacia el objetivo, lo que lo hacía ideal para ataques de largo alcance. Algo que había notado más de una vez durante el último evento, ya que la criatura de sombra protegía la banda de su equipo y los ayudaba a capturar a otros. Pero ahora que estaba más cerca del chico de la 1A, Midoriya pudo ver un defecto muy notable. Tokoyami no era fuerte. A juzgar por la falta de músculos reales en los brazos del adolescente, así como por lo que había visto en el festival deportivo, Izuku teorizó que su oponente era del tipo que dependía en gran medida o exclusivamente de su don. «Comiencen», gritó Medianoche. Mientras restallaba su látigo, Tokoyami invocó a Sombra Oscura mientras Izuku activaba su divinidad divina. La multitud vitoreó, lista para presenciar el duelo entre las peculiaridades de la sombra y la luz. Tokoyami dio el primer paso, enviando a Sombra Oscura hacia Izuku lo más rápido posible. La bestia pájaro extendió sus garras mientras volaba por el ring, creciendo ligeramente. Entonces, justo frente a Midoriya, el adolescente de pelo verde finalmente se movió. En un instante, superó a la criatura con don y voló hacia su anfitrión. Dark, pero eso fue todo lo que Tokoyami pudo decir antes de que la pierna de Izuku le impactara el estómago. El aire salió disparado de los pulmones del estudiante 1A, con la boca abierta mientras la saliva y los jugos gástricos salían volando. Entonces, la fuerza de la patada lanzó a Tokoyami fuera del ring y al césped, donde rodó hasta que su espalda golpeó el muro del estadio.
En menos de 30 segundos, Izuku Midori ya había ganado su primer partido. Una vez que medianoche dio por finalizado el combate, Izuku caminó hacia su oponente caído, quien seguía allí tendido con una mano sujetándose el estómago y su amigo Sombra observándolo con preocupación. Ambos vieron acercarse a Midoriya. Sombra Oscura emitió un gruñido feroz que hizo que el adolescente se estremeciera. Sin embargo, no se detuvo hasta estar justo frente a Tokoyami y le tendió la mano con una sonrisa nerviosa. ¿Necesitas ayuda?, preguntó esperanzado el héroe de cabello verde. Al principio, el joven con cabeza de pájaro miró el gesto con confusión. Pero luego, tras un instante, se esforzó por sonreír mientras aceptaba la mano. Con cuidado, Izuku ayudó a Tokoyami a ponerse de pie antes de estrecharle la mano como es debido, mirándole a los ojos con respeto. «Peleaste bien», dijo Tokoyami, con la voz algo cargada de dolor mientras se cubría el estómago con la mano libre. «Aunque ojalá pudiera decir lo mismo de mí». «Lo harás mejor la próxima vez», le aseguró Izuku. «Pero, si no te importa que te sugiera esto, probablemente deberías trabajar en tu propia fuerza. Sombra Oscura es una habilidad increíble, pero depender solo de ella te da una debilidad evidente». «Sabías palabras», respondió Tokoyami asintiendo. «Las tendré en cuenta con gratitud». «¡Dios mío!», exclamó Medianoche mientras observaba la escena, balanceándose de un lado a otro con las manos alrededor del cuerpo y un rubor intenso en su rostro. «¡Qué maravillosa demostración de deportividad! Sí, me está poniendo muy cachonda». Escuchar a Mitnick decir eso, a oídos de todo el mundo, le encendió las mejillas al adolescente. Rápidamente, Midoriya salió volando hacia el estadio, donde se sentó con el resto del 1B, entre Pony, que agitaba los brazos alegremente, y Toga. Mientras la otra rubia le sonreía con alegría a Izuku, le lanzó a Mitnick una mirada fulminante, pareciendo decir algo que el chico consideró injusto. Mientras su clase lo felicitaba por su victoria, Izuku bajó la vista y vio que un par de drones habían puesto a Tokoyami en una camilla. Probablemente lo llevaban a la enfermería. «Bien, bien», se oyó la voz de Present Meet por los altavoces. «Pasemos a la segunda ronda, ¿de acuerdo? A continuación tenemos al pequeño oyente que obtuvo la puntuación más alta en el examen de admisión, listo para llevarse la victoria para su clase. Katsuki Bakugo». Sin embargo, eso podría ser complicado, ya que se enfrenta al apasionado artista marcial y representante de la clase 1B. Itsuka Kendo. Izuku se inclinó hacia adelante en su asiento mientras ambos estudiantes entraban a la arena. Como de costumbre, Bakugo tenía el ceño fruncido y una mirada asesina. Si era porque aún estaba furioso por haber estado a punto de perder en la última ronda, listo para descargar sus agresiones contra un miembro del equipo de Izuku que lo causó, o si era porque recordaba cómo Itutsa lo golpeó en la cafetería aquella vez, Izuku no tenía ni idea. En contraste, Kendo entró al ring con confianza mientras saludaba cortésmente al público. «Entonces, ¿quién creen que va a ganar?», preguntó Pony mientras ella, al igual que el resto de la clase, se inclinaba un poco hacia adelante. Izuku no respondió de inmediato, en lugar de eso se mordió el labio inferior antes de mirar a Pony. «Es complicado», dijo, sorprendiendo a la estadounidense. «Itsuka tiene más experiencia en combate profesional. Puede leer a su oponente con más facilidad que alguien como Kacchan y diría que es más fuerte físicamente. Además, tiene la cabeza fría». Sin embargo, aunque Kacchan nunca tuvo entrenamiento oficial antes de llegar a UA, tiene un gran instinto de combate y una gran rapidez que le da ventaja tanto en combate cuerpo a cuerpo como a media distancia. Así que, supongo que el factor determinante es quién puede tomar la ventaja primero. Momentos después, el combate comenzó con un estallido literal. Bakugo se lanzó a la arena con una mirada salvaje. Gracias a la pantalla gigante, todos los presentes pudieron ver que estaba sediento de sangre. Al acercarse, el rubio retiró la mano para su famoso gancho de derecha inicial. Kendo lo vio y se agachó hacia un lado, que estaba completamente expuesto debido a que Bakugo había extendido demasiado su ataque. Ya en posición, Itsuka se preparó para asestarle un puñetazo en el estómago, pero Bakugo desató varias pequeñas explosiones con la izquierda para cambiar su trayectoria en el aire.
Al ver esto, Kendo saltó hacia atrás y se apartó antes de que ella recibiera un revés. Pero no duró mucho, ya que Hitsuka se adelantó rápidamente para acortar la distancia. Catch Tenshin Amaguriken. Gritó Kendo antes de usar una de las técnicas más nuevas que había aprendido para el festival. Bakugo abrió los ojos de par en par y levantó los brazos para bloquear el ataque, pero fue demasiado lento. Todos observaron como una ráfaga de golpes, tan rápidos que apenas se veían, impactaba en todo su cuerpo, desde el estómago hasta la cara, con una fuerza que Izuku conocía de sobra. Es más, cada golpe hacía retroceder a Bakugo varios centímetros hacia el borde de la arena. Al ver esto, Izuku se aferró a su cuaderno con la respiración entrecortada. Era surrealista ver a Bakugo, una de las personas más tenaces que había conocido, y quien lo había acosado durante tanto tiempo, en ese estado. Al terminar el ataque, el rostro de Bakugo quedó a la vista de todos. Se formaban moretones sobre moretones, grandes manchas azules y moradas sobre la mayor parte de su piel expuesta. Un ojo parecía luchar con todas sus fuerzas por mantenerse abierto, y su labio sangraba por varias zonas. Pero Bakugo se negó a rendirse y lanzó un puñetazo a Kendo, que ella captó fácilmente, apartándose para observar cómo la criatura la superaba sin hacerle daño antes de repetir el mismo movimiento. Mientras más golpes caían sobre Bakugo, Izuku sintió una mano que le tocaba el hombro. Debido a su concentración en la pelea, Izuku se sobresaltó un poco al contacto, pero logró relajarse al ver que era Himiko. Parece que sabemos quién ganará, dijo con voz cantarina. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció cuando Izuku negó con la cabeza. Aún no ha terminado, dijo. La peculiaridad de Kacchan está relacionada con su sudor. Esto significa que cuanto más dura la pelea y más daño recibe, más fácilmente puede producir sudor. Eso provoca explosiones más poderosas. Oh, respondió Toga mientras volvía a examinar la pelea, mordiéndose un poco el labio inferior y entrecerrando los ojos. Bueno, veamos si logra usar todo ese poder extra que tiene antes de que su cuerpo se derrumbe. De vuelta en el ring, el público observó cómo el rubio furioso caía al suelo, donde rodó hacia atrás sujetándose el estómago. La ira y el dolor dominaban su mirada, con las venas hinchadas en las sienes. ¡Maldita sea! Gritó Bakugo. Levantándose rápidamente, Bakugo se abalanzó sobre Kendo con un gruñido salvaje. Una vez lo suficientemente cerca, extendió la palma hacia su oponente, pero Kendo desvió el golpe con la muñeca, de modo que la explosión ocurrió junto a su cabeza. Al mismo tiempo, desequilibró a Bakugo, enganchándole la parte posterior del tobillo con el pie antes de retroceder. El adolescente que explotó cayó hacia atrás con el puño de Kendo listo para noquearlo. Oh, si tan solo el golpe hubiera conectado. Bakugo lo vio y, una vez más, usó explosiones más pequeñas para esquivarlo. El rubio rodó por el suelo antes de aterrizar sobre una rodilla, levantando una mano directamente hacia la chica de cabello naranja. Una explosión más poderosa salió de su mano, con una sonrisa sedienta de sangre en su rostro al ver la mirada en los ojos de Kendo antes de que las llamas y el humo oscurecieran su visión. Pero esa mirada cambió pronto cuando las manos agrandadas de Kendo emergieron del humo. Izuku se puso de pie, dándose cuenta de que su amiga había usado el dorso de sus manos como escudo, pues tenía varias quemaduras grandes. Pero eso no la detuvo. En cambio, luchó contra el dolor antes de agarrar a Bakugo con su mano agrandada. Ya me harté. Rugió mientras retiraba la mano que sujetaba la explosiva rubia y adoptaba una postura de lanzamiento. ¿Qué tal si te pasas el resto del festival deportivo en las gradas? Con eso, Kendo lanzó a la estudiante 1, afuera del ring con todas sus fuerzas. Sin embargo, antes de que Bakugo pudiera tocar el suelo o la pared, comenzó a usar las explosiones de sus palmas para desplazarse por el aire. Rozando la pared por un pelo, logró darse la vuelta y aterrizar de nuevo en el ring. Muértete de una vez, joder, manos. Rugió Bakugo. Con eso, se entregó por completo. Se le veían las venas de los brazos y el cuello mientras se inyectaba nitroglicerina en las palmas antes de desatar la explosión más potente que pudo, justo sobre Kendo. Y ahí estaba, no había forma de esquivarla ni escapar.
La explosión la impactó de lleno, lanzándola fuera del ring antes de que su cuerpo quedara empalado contra la pared. Se le vio sangre manar de la boca justo antes de caer de bruces al suelo, dejando a la mayoría del público boquiabierto. Si a Bakugo le importó o pareció preocupado, no lo demostró. En cambio, bajó la mirada hacia sus brazos temblorosos con disgusto. Luego, antes de darse la vuelta para irse, escupió al suelo en una última muestra de falta de respeto. Izuku, Pony y Toga ni siquiera esperaron a que terminara el combate, corriendo hacia la enfermería. Mientras lo hacían, oyeron las exclamaciones de asombro de la multitud y el pánico en la voz de Midnight, quien instaba a los drones médicos a llegar rápido. Gracias a su temprana carrera, llegaron a su destino poco después que Kendo. Los adolescentes llegaron a tiempo de ver a Asahi extendiendo las manos sobre Itsuka, quien quedó envuelta en una luz verde. Rápidamente, todas las heridas de la chica comenzaron a desaparecer hasta que quedó como nueva. Y, cuando la luz se desvaneció, Itsuka abrió los ojos. Miró lentamente a su alrededor, con un aire de confusión, antes de que un pequeño puchero que Izuku encontró adorable apareciera en su rostro. «Perdí, ¿no?», se quejó, cruzando los brazos sobre el pecho. «Sí, lo siento», dijo Izuku mientras se acercaba a su amiga, sentándose en la cama junto a ella. «Pero lo hiciste realmente muy bien», agregó Pony mientras ella también se sentaba al lado de Kendo. «Te veías tan lindo ahí afuera», dijo Toga, sorprendiendo a todos al aparecer detrás de la pelirroja y abrazar suavemente el cuello de Kendo. «La forma en que hiciste sangrar a ese tipo por toda la arena con solo tus puños. Eres tan adorable». Izuku asintió. «Tienen razón, ¿sabes?», dijo, poniendo una mano en el regazo de Itsuka. «Apuesto a que todos los profesionales te tendrán en la mira, dado lo bien que luchaste con Isindon. Más aún cuando se den cuenta de lo que Kacchan tuvo que hacer para eliminarte». Eso trajo una leve sonrisa al rostro de Itsuka mientras Pony se unía, sus brazos envolviéndose alrededor del estómago de la chica de Big Fist. «Gracias, chicos», dijo, sin que nadie notara que la demonio vestida de monja los observaba con una leve sonrisa. En cambio, Itsuka se giró para mirar a su amiga peliverde. «Oh, Izuku. Cuando te enfrentes a él en la próxima ronda, ¿podrías darle una patada extra fuerte por mí?». Incógnita, cuando Izuku y los demás regresaron a la cabina 1B, permanecieron en grupo. Itsuka se sentó a la izquierda de Izuku, mientras que Pony se sentó a la derecha. En cuanto a Toga ya, qué cómodo, ronroneó la bebedora de sangre. Estaba sentada justo frente a su amigo peliverde, recostada de tal manera que su cabeza descansaba sobre su regazo. Naturalmente, esto hizo que Izuku se sonrojara de vergüenza, mientras que el resto de su clase se reía de lo despistado que estaba. Lo que no sabían era que, en ese momento, dos pares de ojos los observaban. Mineta, usando sus bolas moradas, había escalado la barrera que separaba las dos clases con el rostro ligeramente rojo mientras miraba a Midoriya con furia injustificada. De puntillas junto al pervertido con temática de uva estaba Kaminari, observando con más envidia que rabia. «Bastardo afortunado», se quejó el usuario eléctrico, hundiendo un poco los hombros mientras deseaba estar en esa posición. «Lo tiene», susurró Mineta, lo que provocó que Kaminari mirara al adolescente con temática de uvas mientras las llamas comenzaban a aparecer a su alrededor. Olvidándose de sí mismo, Mineta se incorporó un poco para señalar a Midoriya. «Lo tiene. El legendario don del harén que solo se menciona en manga, anime y en tía». «¿En serio?», preguntó Kaminari asombrado, pues él también había oído hablar de este don, de las mismas fuentes que Mineta. Sobre todo de ese último. «Claro. ¿Cómo si no iba a tener un tipo tan vulgar a todas esas bellezas a su alrededor si nosotras no las tenemos?», gritó Mineta. «Debemos hacer todo lo posible para mantenerlo alejado de nuestra clase antes de que su don las infecte. Entonces se asegurará de llevarse a Yaoyorozu para que nunca tengamos la oportunidad de apretarle los pechos. Luego se llevará a Sido y su bonito trasero. Uraraka, que tiene curvas perfectas. Agakure, que es tan rara que corre desnuda. Azuyi y sus bonitas piernas.
que se quede con Hiro, tan plana como una tabla, ya que es tan vulgar como él, pero, Mineta no pudo más cuando los cables de los auriculares de Hiro se enredaron de repente alrededor del pervertido, casi estrangulándolo por un momento antes de ser retirados. El más pequeño de los uno, cayó al suelo un instante, tendido allí en un fugaz instante de confusión, hasta que se dio cuenta de que estaba rodeado. Todas las chicas que acababa de nombrar lo miraban con los ojos en blanco, furiosos. Hiro parecía la más enfadada, crujiendo los nudillos al apretarlo con más fuerza. Más tarde, después de que los gritos de Mineta se calmaron después de algunos combates, fue el turno de Pony de pelear. ¿Y quién creen que ganará esta?, preguntó Kendo mientras su amiga Pony corría hacia el centro del ring, agitando los brazos con entusiasmo. Desde la otra esquina apareció Zero con una gran sonrisa. Pony ganará, claro, dijo Toga, poniendo los ojos en blanco y pateando perezosamente. Es imposible que alguien con esa pinta de tonto pueda vencer a una belleza como Pony. Kendo se giró para mirar a Toga con clara desaprobación, pero antes de que pudiera abrir la boca, Izuku habló. Toga tiene razón. Si tuviera que adivinar, diría que Pony es uno de los más fuertes de nuestra clase. Por lo que he visto de Zero hasta ahora, no tiene ninguna posibilidad. ¿En serio? Se oyó la voz de Kamakiri a sus espaldas. Los tres estudiantes se giraron para mirar al adolescente con aspecto de insecto, que los miraba con desprecio. ¿Acaso tenemos favoritismos? ¿Qué hace que Pony sea la más fuerte comparada con todos los demás? Aparte de que suele estar colgada de ti. Izuku se sonrojó y se erizó al mismo tiempo al oír eso. Una parte de él quería evitar responder la pregunta. Decir algo que pudiera apaciguar a su compañero. Sin embargo, con el rabillo del ojo, notó que varios de sus compañeros ahora le prestaban atención a la conversación que había iniciado. Había cavado su tumba. No es porque seamos amigos, dijo Izuku con un suspiro. Es por todas sus habilidades. Su don y el entrenamiento que ha recibido le dan enormes ventajas sobre la mayoría. Puede usar sus cuernos para moverse por el aire, lo que le da una ventaja de velocidad. Además, puede usarlos para el combate a larga distancia, ya sea con un asalto masivo y numeroso o con un ataque dirigido. Y ahora, gracias a la ayuda de Toga, está aprendiendo a usarlos mejor como armas de apuñalamiento a corta distancia. Pero eso no es todo lo que tiene a su favor. Pony también tiene mayor fuerza, resistencia y velocidad naturales sin sus cuernos. Puede que no tenga la misma potencia en sus ataques que Tetsutetsu o Shishida, pero no es algo despreciable. Tampoco necesita ningún material adicional como virutas de metal ni miedo a entrar en cólera. Así que, por todos estos factores, creo que Pony es al menos una de las 5 miembros más fuertes de nuestra clase. Kamakiri pareció estupefacto por un momento antes de asentir lentamente con la cabeza en señal de comprensión antes de que él, junto con el resto de la clase, se girara para ver la pelea. Mientras tanto, en el ring, la sonrisa de Pony se iluminó por razones que ni siquiera conocía. Ya estaba contenta, pues parecía que el público la apoyaba más que al chico de la primera clase. Pero ahora, tenía un paso más ágil. Ay, tío, parece que el público está en mi contra, dijo Zero, tronándose un poco el cuello al hablar. Podrían acabar odiándome de verdad si le doy una paliza a una chica tan guapa. En ese momento, Mitnick hizo restallar su látigo y anunció que el combate comenzaría. Pero yo tampoco tengo ganas de perder. Con eso, Zero impulsó los codos hacia adelante y comenzó a lanzar cinta adhesiva desde ambos al mismo tiempo. Pony, al ver que uno se dirigía hacia su pecho y el otro hacia sus piernas, reaccionó llevándose las manos a la cabeza como si se rindiera. Pero no lo hacía. En cambio, sus cuernos se desprendieron de su cabeza para unirse a sus muñecas antes de volver a crecer al instante. Entonces bajó los brazos, cortando la cinta adhesiva y cortándola en tiras antes de que pudiera tocarla. Al ver esto, Zero abrió los ojos de par en par, confundido, sin saber qué hacer. Pero Pony no le dio tiempo a pensar, doblando las piernas antes de lanzarse hacia el adolescente de cabello oscuro. Zero soltó un pequeño grito de pánico y lanzó más cinta adhesiva a la estadounidense, pero las cuchillas improvisadas que usaba se desprendieron de su muñeca.
Sin perder impulso, Pony hizo girar los cuernos en las palmas de las manos hasta que los sujetó como cuchillos de trinchera. El público enloqueció cuando la rubia clavó su propio cuerno suelto en el suelo, clavando uno de los trozos de cinta al suelo de la arena antes de usar su mano libre para agarrar la cinta de cero. Gracias a la forma en que corría hacia él, la cinta de cero quedó suelta en las manos de Pony. Aunque no por mucho tiempo, ya que la 1B la atravesó con su otro cuerno antes de parecer lanzarla. ¡Ja! Eso nunca funcionará. Rió Zero, algo aliviado al ver pasar el cuerno y la cinta a toda velocidad. Pony simplemente sonrió con sorna, pues, de alguna manera, había olvidado de qué eran capaces sus cuernos. Eso supuso que ella solo había proporcionado los cuernos y que alguien más estaba usando su don para controlarlos, lo cual, para ser justos, era una posibilidad. Sin embargo, se sintió sumamente satisfecha cuando su cuerno empezó a cambiar de rumbo en el aire para envolver al usuario de la cinta, haciendo que su sonrisa de suficiencia se desvaneciera. Giró a su alrededor como un borrón, envolviéndolo en su propia cinta hasta que pareció una momia. Una vez que Zero se cayó, Pony lo sacó de la arena como si no fuera más que una alfombra enrollada, provocando las risas del público. Unos cuantos partidos después llegó el más divertido de todos. Has hecho bien en llegar hasta aquí, aferrándote a la escoria de 1B para que te haga todo el trabajo pesado, rió Monoma, posando ligeramente ante Shinzo después de que Mitnick diera inicio al combate. Pero, por desgracia, te equivocaste, porque claramente olvidaste que la ronda final del festival es una serie de combates 1 contra 1. Nadie que te ayude. Aunque, es imposible que alguno de esos estudiantes inferiores de 1B pudiera ayudarte. Al final, están destinados a caer ante el poder superior de 1A. En ese momento, Monoma echó la cabeza hacia atrás antes de reír a carcajadas. Mientras Izuku lo observaba, supo que la confianza de Monoma no era infundada en ese momento. Había visto su Donkopia en acción varias veces. Aunque aún no conocía todas sus reglas, Midoriya, al igual que el resto de 1B, había oído a Monoma pedir a sus compañeros que le permitieran acceder a sus dones justo antes del combate. Lo que significaba que tenía una cantidad desconocida de dones a su disposición. Pero, al mismo tiempo, si esta actuación debía ganarse el cariño del público o de los profesionales, no estaba funcionando, ya que Izuku podía ver a muchos de ellos encogiéndose y apartando la mirada de la pantalla gigante que mostraba al estudiante 1A enfocado. Shinzo, por otro lado, lo miró fijamente mientras parecía relajado. Los partidos continuaron. ¿De verdad crees tanto en tus propias exageraciones?, preguntó Shinzo, casi con pereza. Yo soy él, comenzó Monoma, pero se detuvo en seco al ver el efecto del lavado de cerebro. A partir de ahí, Shinzo solo tuvo que dar su simple orden y Monoma salió del ring. El último combate de la primera ronda fue el que Midoriya había creído que duraría más. Tetsu había sido noqueado de un solo golpe, uno tan potente que provocó vientos huracanados que azotaron el estadio. No solo esta fuerza preocupó a Izuku, sino también la reacción del ataque, pues el brazo de Tetsu parecía roto. Finalmente, le llegó el turno a Izuku. Al entrar en la arena con Present Mic, presentándolos de nuevo al público, Midoriya mantuvo la vista fija en su oponente. El adolescente rubio parecía más furioso que antes, como indicaban las venas de su frente. Ver ese rostro le trajo muchos recuerdos, trayendo consigo el miedo que albergaba. El poseedor de la divinidad sentía temblar sus brazos y piernas, pero se mantuvo firme. Esta vez no hay escapatoria, Deku. Gritó Bakugo, sin importarle que todo el mundo estuviera viendo su rostro de cerca. No te irás de este ring hasta que te haya dado todas las respuestas que quiero, inútil. Y esta vez, no tendrás a ninguno de esos inútiles extras cerca para salvarte. Un destello de ira apareció en Izuku, pero nada más mientras miraba al abusador. Lentamente, respiró hondo antes de mostrarle su cara más decidida. Y pareció surtir efecto, pues Bakugo pareció desconcertado. No será tan fácil como crees. Al fin y al cabo, esta vez no me vas a atacar por sorpresa, dijo Izuku.
Sus palabras hicieron que Bakugo se erizara antes de levantar la cabeza, de modo que una sombra cubrió la parte superior del rostro del explosivo adolescente. Así, solo se veían los ojos de Bakugo, lo que lo hacía parecer aún más aterrador. Sin embargo, Izuku no se detuvo. Tu último combate fue más duro de lo que pensabas, ¿verdad? Tuviste que esforzarte al máximo, dándolo todo contra Itsuka. Ni hablar. Espetó Bakugo, con los dedos crispados al hablar. Ese inútil me dio extra. No mientas, Kak-chan, interrumpió Izuku, sorprendiendo tanto a Bakugo como a él mismo. Vi ese combate con todos los demás. He visto en primera persona lo que se siente cuando derrotas a alguien sin esfuerzo. Pero esa pelea... No, tuviste que darlo todo. Tuviste que meterte más nitroglicerina en las palmas que nunca. Todo solo para eliminarla. Bakugo parecía a punto de estallar. Varias pequeñas explosiones danzaron en las palmas de sus manos mientras un gruñido escapaba de su garganta. Podría haber atacado en ese mismo instante si Medianoche no le hubiera dirigido una mirada que le advertía que no lo intentara. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Exigió Bakugo con un gruñido, con un tique en el ojo, pues sin duda luchaba consigo mismo para no lanzarse hacia allí y atacar a Izuku. Y bien. No eres nada. Un completo perdedor. Mírate. Incluso ahora tiemblas de miedo ante mí. Izuku respiró hondo. Tienes razón, admitió antes de adoptar la postura de combate. Tengo miedo. Pero, sigo aquí y no me rendiré. Y con esto, Mitnick comenzó el partido. Con un grito de rabia espeluznante, Bakugo usó sus explosiones para lanzarse hacia Izuku, quien se mantuvo firme. Y, al igual que en su combate contra Kendo, el adolescente explosivo comenzó con un gancho de derecha. En lugar de esquivarlo, Izuku usó su muñeca para redirigir el ataque, de modo que pasó inofensivamente junto a su cabeza justo cuando Bakugo desató una explosión. Pero Izuku no había terminado, ya que, antes de que las llamas pudieran apagarse, el divisor divino giró para asestarle una potente patada justo en las costillas. Una patada con tanta fuerza y potencia que él, Katsuki y Mitnick pudieron oír el crujido de costillas momentos antes de que el adolescente bombardero saliera volando. Itsuka me pidió que te diera esa, dijo Izuku, manteniéndose alerta, esperando la represalia que sabía que se avecinaba. No tuvo que esperar mucho, ya que Bakugo se puso de pie a toda prisa, con la herida extendiéndose por todo su cuerpo. Gruñendo de dolor y rabia, cargó contra el adolescente de pelo verde. Gracias a su contacto con el explosivo adolescente, Izuku conocía todas las señales de Bakugo y, con su tiempo en el dojo de Kendo, podía aprovechar mejor esta información. Y ahora mismo, Bakugo no era más que un libro abierto para él. Así que sabía que esta vez Bakugo lanzaría un golpe con la palma abierta, directo a la cara de Izuku. Aunque para la mayoría parecería una bofetada, era mucho más peligroso en manos de alguien como Bakugo. Si impactaba, desataría una explosión a quemarropa. Si bloqueaba el golpe, las llamas y la fuerza de la explosión seguirían impactando. Por eso, Izuku optó por la tercera opción. Inclinarse hacia atrás, cayendo de espaldas, y dejar que el golpe lo pasara inofensivo. Entonces, mientras Bakugo observaba confundido, Midoriya apretó las piernas contra el pecho antes de impactarlas en el estómago de su antiguo amigo. Esto hizo que el rubio furioso se tambaleara hacia atrás, mientras Izuku se agachaba antes de asestarle una patada con la pierna para derribarlo. Con Bakugo en el suelo, Izuku levantó la pierna en alto, listo para golpearlo con el talón en el estómago y poner fin a la pelea. Sin embargo, antes de que el ataque pudiera conectar, Katsuki desató explosiones desde sus dos palmas abiertas que contenían suficiente fuerza para deslizarse por el suelo de la arena. Aunque habría sido satisfactorio derrotar a Bakugo usando solo sus habilidades marciales, Izuku sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que su oponente usara el mismo movimiento que él para derrotar a Itsuka. Eso, y que no quería guardarse nada. Activando divinidad, Izuku se elevó tan rápido que no era más que una mancha verde y azul que solo se detuvo al estar justo encima de Bakugo. Luego, con la misma rapidez, descendió para asestar una patada de hacha usando su habilidad de vuelo para aumentar la velocidad y la potencia del golpe.
Sin embargo, el rubio ceniciento lo vio y logró esquivarlo rodando mientras una mano lo agarraba con fuerza en el pecho. Apretando los dientes con tanta fuerza que le hizo sangre al bajar la mano, Bakugo se impulsó por los aires hacia Izuku. Esta vez, al acercarse lo suficiente, el rubio apoyó las palmas en el suelo, impulsándolo hacia arriba rápidamente, generando además mucho calor y humo. Debido a esto, Izuku se vio obligado a cubrirse los ojos por un momento. En ese momento, Bakugo logró asestarle un puñetazo en el hombro. Rápidamente, Izuku usó sus alas para ganar un poco más de distancia. Pero Bakugo no lo permitió. Cargó contra el adolescente de pelo verde, esta vez corriendo tan rápido como pudo mientras lanzaba varias pequeñas explosiones para aumentar su velocidad. Sigue esforzándose, intentando sudar aún más, pensó Izuku mientras seguía moviéndose. Con esas lesiones, ya debería estar sudando más de lo necesario. Pero quiere más. Debe estar intentando reunir lo suficiente para que, cuando divida su fuerza, sus explosiones sigan haciéndome daño. Una vez lo suficientemente cerca, Bakugo extendió la palma hacia Izuku. Esta vez, sin embargo, no fue una de sus explosiones habituales. Esta fue mucho más brillante, lo que obligó a Izuku a cerrar los ojos. Al instante siguiente, una explosión real impactó en el estómago de Midoriya, derribándolo. Pero no se detuvo ahí, ya que, mientras Izuku caía al suelo, una ráfaga tras otra se dirigían hacia el joven peliverde. Y ligeramente por encima del ruido ensordecedor, de alguna manera Midoriya pudo distinguir los gritos de su abusador. Tras varios instantes, Izuku se elevó para escapar. Allí, en lo alto de la arena y a una distancia considerable de las explosiones de su agresor, el adolescente se detuvo para recuperar el aliento mientras recuperaba la vista poco a poco. Podía oír cómo las explosiones y los gritos se desvanecían bajo él, mientras el rubio ceniciento, sin duda, se daba cuenta de que ya no estaba allí. Cuando recuperó la vista, Izuku bajó la vista y descubrió que, efectivamente, Bakugo lo estaba fulminando con la mirada. Y parecía aún más enfadado por tener que levantar la vista. Mientras Izuku miraba a Bakugo, creyó que este sería el factor decisivo del combate. Si bien su oponente podía moverse por la arena e impulsarse en el aire con su explosión, parecía limitado a solo unos metros del suelo. Por otro lado, Izuku tenía mucha más velocidad y movilidad, y de hecho, podía. Algo que Bakugo debía tener en cuenta. Lo que significaba que las opciones de su oponente eran limitadas. Creo que ya está, pensó Izuku mientras repasaba todo lo que sabía sobre Bakugo. Si alguna vez hubo un momento para desatar una explosión tan poderosa como la que usó contra Itsuka, ahora es el momento. Es su única opción. Sin embargo, a pesar de lo poderosa que es, con mi velocidad estoy seguro de que puedo apartarme antes de que las llamas me alcancen. Después de eso, sus brazos se agotará. Solo necesito, los pensamientos de Izuku se interrumpieron cuando Bakugo lo sorprendió lanzándose por los aires. Las explosiones de las palmas del adolescente fueron rápidas, haciéndolo girar una y otra vez hasta convertirse en un torbellino de pura ira. El público jadeó y vitoreó con entusiasmo, sintiendo las secuelas de este movimiento desde sus asientos. La clase 1, animaba a Bakugo mientras la 1B gritaba para que Midoriya se apartara. Pero Izuku no lo hizo. En cambio, comenzó a girar sobre sí mismo para lanzar su propio ataque. Impacto de obús. Gritó Bakugo. Colmillo de dragón disparador. Gritó Izuku. Con eso, Izuku entró en el centro del ciclón. No apuntó a la cabeza de Bakugo, sino a un costado del adolescente, chocando con el brazo extendido del rubio. Un crujido que solo los dos adolescentes pudieron oír se escuchó poco después. La explosión terminó cuando Bakugo salió disparado fuera de control y salió del humo. La pantalla gigante se enfocó en el estudiante 1A, mostrando que su brazo izquierdo estaba claramente roto, ya que se estaba poniendo morado rápidamente. Sin embargo, en lugar de caer de cabeza contra una pared o entre la multitud, Bakugo fue agarrado por la muñeca por Izuku, quien lo sujetó con el brazo extendido. Una vez más, Bakugo se vio obligado a levantar la vista hacia Izuku, mientras que el adolescente peliverde bajó la mirada al encontrarse con sus ojos.
Esto solo sirvió para enfurecer aún más a Bakugo. Maldita sea. Voy a dividir. Esa palabra, dicha con tanta calma, silenció al explosivo adolescente, que se sentía cada vez más débil. Una expresión de horror absoluto se apoderó de su rostro mientras forcejeaba por liberarse, pero fue en vano. Mientras tanto, Izuku simplemente observaba a la persona que lo había atormentado durante tanto tiempo. Sabía lo fácil que sería dejarlo ir, dejarlo caer y observar cómo luchaba por salvarse con sus fuerzas disminuidas. Observar cómo los maestros tenían que salvarlo. Dividir. Bakugo perdió aún más fuerza cuando Izuku negó con la cabeza. Sí, habría sido fácil. Pero se sentía tentado a hacerlo. Era un rotundo no. A pesar de todo lo que había pasado hoy, de todo lo que había pasado durante toda su vida con Bakugo, Izuku jamás podría dejarlo así como así. Ni haría nada que pudiera poner en peligro su vida. No, haría lo correcto y finalmente seguiría adelante. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Dividir. En ese momento, Bakugo se dio cuenta de que se acercaban al suelo. Pero no se dirigían a la arena. No, sino que se dirigían directamente a la zona de exclusión. Una mirada de miedo cruzó los ojos del adolescente mientras reunía todas sus fuerzas. No. Gritó Bakugo. Así no. Ni un solo rin. Deku. Divide, fue todo lo que dijo Izuku mientras continuaba bajando a su antiguo amigo a la tierra. El suelo se acercaba. Gruñendo, Katsuki lanzó varias explosiones con su mano sana, sintiendo solo pequeñas bocanadas de humo similares a las que tenía a los 4 años. Sus pies se agitaban, haciendo todo lo posible por causarle dolor al chico de pelo verde. Pero incluso cuando impactó, Izuku no pareció inmutarse. No puedes hacerme esto. Rugió Bakugo. Dividir. Bakugo perdió más fuerza al intentar levantar su mano herida. Se le llenaron los ojos de lágrimas al moverla, y un sollozo escapó de sus labios mientras intentaba apuntar con la palma al divisor divino. Pero se sentía tan débil que apenas pudo hacerlo. Entonces, antes de que pudiera soltar otra maldición, sus pies fueron suavemente posados en el suelo. La delicadeza de todo aquello enfureció al rubio como ninguna otra cosa. Que lo echaran o lo expulsaran del ring era algo que podía soportar. Demostraba que era fuerte, que era duro. Pero así. Que lo trataran como si fuera un delicado trozo de cristal. Ese fue un duro golpe para su orgullo. Pero lo que más le dolió fue quién le había hecho esto. Deku. De todas las personas del mundo, había sido a quien había pisoteado durante años. El débil, cobarde y sin peculiaridad que acababa de derrotarlo a la vista de todo el mundo. Era desesperante. Finalmente, el combate se dio por finalizado y Midoriya fue declarado ganador. Mientras el público vitoreaba con entusiasmo, Izuku se giró para mirar a Bakugo una vez más. Adiós, Kak-chan, dijo Izuku, con la intención de que esa fuera la última vez que usara ese viejo apodo para Bakugo. Con eso, Izuku comenzó a alejarse de su antiguo amigo de la infancia mientras el dron médico se acercaba. Sin embargo no. Gimió Bakugo. Esto no era como se suponía. No eres un héroe. Eres un ladrón. Me robaste todo. Mi destino, mi lugar en el torneo, mi poder. Eso es todo lo que eres. Todo es una mancha inútil como puedes hacer. Ladón. Ladón. Izuku no miró atrás mientras se alejaba lentamente, captando el sonido de Bakugo agitándose en el suelo. Claramente, le costaba aceptar la derrota. Pero este era un problema que Izuku no iba a intentar solucionar. No. Esta vez no. Ya había terminado.